grabación correspondiente. Bueno, muchachos, entonces iniciamos el día de hoy. Como siempre, pues hablamos primero de la parte como administrativa y después pasamos ya a la parte académica para ver cómo estamos, en qué estado estamos, qué hace falta, todas las cosas normalmente que vamos trabajando. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles varias cosas que tenemos para hoy. Bueno, ahí ya estamos compartiendo pantalla. Inicialmente tenía para decirles, muchachos, que me reuní con los instructores de la transversal de matemáticas, que son tres, y pues ellos me dijeron que estaban pues al día con todas las calificaciones, tanto en Sayuna como en Sofía Plus, y que inclusive les habían dado un par de semanas más como para que se pusieran al día a los que aún no están al día. Entonces, en ese orden de ideas, pues quedamos con ellos de que lo ideal, pues, es que obviamente todo el mundo tenga su calificación, tanto en Sayuna como en Sofía. En ese orden de ideas, entonces les pido el favor a todos que verifiquen que efectivamente tengan sus calificaciones tanto en Sayuna como en Sofía, y si no es así, entonces me escriben al interno, puede ser al WhatsApp, diciendo soy fulanito de tal, de la ficha número tal, con el profesor tal de matemática, me falta que me califique, por ejemplo, Sofía. Entonces yo inmediatamente le paso el dato al profe para que me ayude y se ponga al día con las notas que tenga pendiente de matemática. Eso por un lado. Por el otro lado, veo que también ya hay dos nuevas transversales que le están activando. Una es el tema como de educación física y el otro es algo que tiene que ver como con sociales, algo así. Es algo de, como de ética, si no estoy mal. Entonces, para que estén pendientes, muchachos, porque muy seguramente van a empezar también estos instructores de estas transversales a colocarles pues las sesiones en línea, las actividades, para que suban las evidencias. Si se dan cuenta, pues en la parte técnica, o sea, la que nos corresponde a nosotros, hemos estado como trabajando, digamos, dando tiempo para que precisamente ustedes se puedan poner al día con las transversales que ya han pasado, como las TIC, emprendimiento, inglés. Entonces, muchachos, cada uno debe ser auditor de su propio proceso. Verifiquen que efectivamente tengan las calificaciones de las transversales que ya se cerraron. Es importante eso dejarlo al día. Si no tienen alguna calificación, vuelvo y les digo, me escriben al interno, al WhatsApp, me dicen, profe, de la transversal tal, yo subí todo y el profesor no me calificó o sí me calificó en Sayuna, pero falta Sofía. Y con eso pues vamos, digamos, poniendo todo al día porque pues ya vamos para final de año. Recuerden que nos queda como quien dice 2 meses o un mes y piquito. Entonces hay que dejar en lo posible todo lo correspondiente a este año organizado y listo para poder comenzar el próximo año con pie derecho. ¿Ok? Cuéntame, Miguel. Eh, Instructor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Ok, ya que tocó el tema de las transversales y en específico la de inglés, con ella tuvimos una sesión hace como una semana. Ella publicó la grabación de la sesión, pero la publicó en YouTube. Entonces, como al día siguiente o a los 2 días, la plataforma le tumbó el video. He visto en los grupos que varios compañeros han estado intentando comunicarse con ella para comentarle la situación y pues a ver si nos da solución con eso para ver la grabación.
y al parecer no se ha tenido como respuesta de parte de ella. Entonces era para ver si de pronto usted nos hacía el puente y se comunicaba con la instructora. Claro que sí. Recuérdame cuál es la transversal. Bilingüismo, inglés. La instructora se llama María Angélica Vega Toro. María Angélica. Listo. María Instructor, y Angélica. también quiero decir algo, y es que ella dejó 2 trabajos y eso ya se finalizan, hay plazo hasta el domingo. Entonces, si no está en la grabación, pues ellos no podrían realizarlo porque no saben cómo se haría. Dale, dale. Listo. Ya quedé aquí anotado. Mañana, pues temprano, a primera hora, me comunico con ella y le comento eso. Que ahí, pues, quién sabe qué inconveniente ha tenido porque normalmente uno no publica en YouTube precisamente por ese tema de que la plataforma molesta. Entonces, bueno, yo hablo con ella. Gracias por avisar. Listo. ¿Alguna Vale, otra? gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra cosita con respecto a los transversales que ya han terminado o que están en proceso, que tengan de pronto alguna inquietud para poder ir solucionando? Sí, como de educación física, pero tiene otro nombre. Ahorita mismo se me escapa, pero es algo así como capacidad física, pero es como educación física. Eso también tienen una transversal. Bueno, eso en cuanto a las transversales. En cuanto a las calificaciones correspondiente a la parte técnica, o sea, nosotros, hasta el día martes estuve calificando todo lo desayuna y ya quedó listo hasta el día martes. Si han subido cosas del martes en adelante, pues obviamente no están calificadas, pero con base en las calificaciones que hicimos hasta el martes en Sayuna, miércoles y jueves califiqué en Sofía. Entonces, quien realmente esté al día tanto en Sofía como en Sayuna, debe tener en Sofía eh, cinco, seis, eh, seis RAP evaluados, ¿ok? El primero, que es el de la inducción, y cinco más, que es la parte de análisis, de la primera parte de la guía uno y parte de la guía 2. Entonces deben tener ya cuatro RAP, perdón, cinco, seis en total, para que por favor verifiquen. Si no es así, también se comunican conmigo y me dice, profe, mire, yo tengo todo al día en Sayuna, pero en Sofía me falta uno, me faltan dos de la parte tuya, entonces yo con mucho gusto reviso y nos ponemos al día. Pero todo el que esté al día en este momento en la parte técnica puede verificar tanto en Sayuna como en Sofía, y en Sofía, pues que es, digamos, la que debemos estar pendiente y cuidándola, ya deben de tener la primera, que es la de inducción, y cinco más, cinco rap más. Listo para que estén ahí como pendientes también y hagan su auditoría y verifiquen que efectivamente tengan esas notas. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las calificaciones. Eh, por favor, pónganse al día. Vamos a mirar acá desde que comenzamos la segunda guía. Veo que están como atrasados y eso sí me tiene preocupado porque la segunda guía ya lleva varias evidencias que hemos desarrollado y que todavía falta gente para ponerse al día. Recuerden que de la primera parte de la segunda guía o la guía número 2 está el foro de lenguaje unificado UML. Ese fue hasta el 12 de octubre, ahí cerró. Después vino el diagrama de elaboración de diagrama y plantilla de casos de uso junto con diagrama de documentación de actividades, que es el mismo trabajo y se sube en estas dos evidencias. Por favor, pónganse al día también los que le fue mal y sacaron D. Yo les exercé la evidencia para que puedan subir la corregida. Quien de pronto no le haya reversado también se comunica conmigo y me avisa para podérsela reversar.
Después vino la elaboración de diagramas de dominio de proyecto. Después vino el mapa conceptual sobre validación de documentos y elaboración de informe con lista de chequeo. Aquí ya empezaron a faltar más. Todavía no están todos los trabajos. No sé qué es lo que pasa, que se me están atrasando. Por favor, pónganse al día. Se habilitó también el foro temático de licenciamiento de software, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y hasta la semana pasada especificación de referentes técnicos y estimaciones de las condiciones económicas. Hasta ahí deberíamos tener todos y cada uno su evidencia subida para poder estar al día. Entonces, muchachos, les pido el favor que verifiquen los que le hagan falta, por favor, ponerse al día porque ya pues nos quedan, entre comillas, 4 o 5, si no estoy mal, evidencias de la guía 2 y ahí cerramos para hacer la verificación de que tengamos todo al día. ¿Listo? Bueno, hasta ahí dudas e inquietudes, muchachos. ¿Todo claro? Cuéntame, Natalia. Profe, buenas noches. Es que tengo una consulta de Ujú, la actividad pasada de los costos. No sé si la podamos como revisar. ujú. Antes de la de costos había una que era la de las fichas técnicas. Su merced nos había dicho que la hiciéramos como en base a las cotizaciones que debíamos buscar, pero luego como que me confundí, no sé si es con respecto como a lo que yo necesito de los computadores para que mi software trabaje, o si es una ficha técnica general en la que de pronto la empresa puede decir, tengo, esta es como, no sé, como mi carpeta de documentos de todos los equipos que tiene mi empresa. Así es como un formato más general y no tan específico al software. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque efectivamente por ahí he tenido varios inquietudes que me han manifestado con respecto a las fichas técnicas. Recordemos que las fichas técnicas, de hecho hoy vamos a hablar del tema, son básicamente una estructura donde yo voy a caracterizar el equipo que tengo, sea porque lo tenga ya o sea porque yo lo estoy promoviendo para hacer la LAN. Recuerda que en esa evidencia en particular, lo que se pidió fue hacer la estructura de la ficha técnica en blanco y un gráfico o una imagen donde se viera los equipos que ibas a utilizar en la LAN. Entonces, el ejercicio como tal básicamente es sobre la base de la construcción de la red LAN, es que vamos a hacer las fichas técnicas. Entonces, por ejemplo, si en la red LAN, independientemente que ya exista o que tú la propongas, tenemos que mirar los equipos que vamos a tener en esa red. Entonces vamos a tener un servidor, con qué características, qué velocidad, qué memoria, qué procesador, todo. ¿Ya me entiendes? Vamos a tener 2 equipos más que van a trabajar otros 2 empleados. Entonces, ¿qué características tiene? Eh, una impresora, un switch, un modem. Entonces, cada uno de esos aparatos, por decirlo de alguna manera, cada uno de esos equipos, cada uno de esos elementos de hardware son los que vamos a caracterizar en nuestra ficha técnica. Hoy vamos a hablar del tema para que se den cuenta y vamos a ampliarlo para que estemos como más claros en el asunto, porque varios hicieron la ficha y ya de una vez le pusieron eh, información. Y la idea no era en este punto, o sea, en este de diseño de las fichas técnicas, no era poner la información. Yo le dije, simultáneamente vayan buscando las cotizaciones, porque en la cotización precisamente te desglosan cuáles son las características del equipo. Si tú entras a cualquier página, no sé, de remate o cualquiera de compras donde tú puedas cotizar un equipo y tú dices un equipo de mesa con tales características y ahí te salen diferentes ofertas.
te dice cuánto tienen disco duro, cuánto es la velocidad, cuánto de qué procesador estamos hablando. eh, bueno, todo lo correspondiente a las características del equipo y obviamente te dan un costo, un precio. Entonces, cuando yo les dije simultáneamente es para que vayan teniéndola ahí, porque en la medida que vamos avanzando, vamos a necesitar esa información. Pero en este punto en particular, solamente hay que colocar es la red LAN, el gráfico y el diseño de la ficha técnica, como con las características de cada equipo, independientemente que la empresa ya lo tenga o tú lo estés proponiendo para la red LAN. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señora, ha sido claro. Bueno, Doctor, gracias. entonces ahí prácticamente sería, más que todo es poner lo que se necesita para la red, pero más no las cotizaciones, los precios de eso no, sino que solamente lo que se necesita Exactamente. para que el software Eh, trabaje. Exactamente. Ahí es como la propuesta que tú haces de los equipos que debe tener la red LAN para que precisamente funcione pues la aplicación que estamos realizando, independientemente de que ya existan los equipos o sean los que tú estés cotizando. Entonces ahí se maneja, digamos, como las dos cosas de manera alternativa. ¿Listo? Señor, listo. Na- vale. Natalia, cuéntame. Profe, qué pena. En la siguiente actividad, la de los costos, hay una parte en la que se comentaba en la capacitación, en la clase pasada, sobre los Ujú. referentes técnicas con referente a los lenguajes de programación, a las librerías, a los gestores de bases de datos. Digamos que ahí cómo hace uno. O sea, por lo menos si usted me pregunta a mí, yo no tengo ni idea cuál de todos los lenguajes de programación debo elegir, porque no los conozco. O cuál de todas las bases de datos debo elegir, porque pues tampoco las conozco. Ahí cómo, o sea, cómo puede Claro, hacer uno como para orientarse, ¿sí? sí, claro, ya te explico. Eh, digamos que la capacitación, la explicación que dimos la vez pasada era de manera amplia o general para que tengan en cuenta tanto el hardware como el software. En este momento, pues obviamente nosotros todavía no hemos pasado por ningún tipo de software ni hemos hecho, digamos, eh, unas sugerencias acerca de qué software podemos utilizar o qué motores de base de datos podemos utilizar. Entonces, eso no lo vamos a tener en cuenta en este momento porque pues obviamente todavía digamos que no hemos llegado a la temática. Simplemente fue como una explicación para que ustedes lo tengan en cuenta a futuro. Ahorita mismo solo vamos trabajando en lo que tiene que ver con el hardware. ¿Listo? Todo lo que es máquina, todo lo que es equipo. ¿Listo? Ok, profe, entendido, gracias. Vale, para servirte. ¿Alguna otra inquietud al respecto? Entonces ya aquí en estimaciones referentes técnicos, entonces ya como tenemos la ficha técnica aquí vacía, aquí entonces con base en las cotizaciones ya empezamos a llenar esa ficha técnica que teníamos vacía aquí y aquí sí la adjuntamos con las diferentes características de los equipos y con los posibles precios. Entonces ya ahí tenemos, digamos, una ficha más completa. ¿Listo? Ahora bien, pasamos a este tema que está aquí. Por alguna razón, dice solamente ficha técnica. No sé por qué está así, pero realmente si entramos a la guía, vamos a encontrar que dice es ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para la evaluación de proveedores.
Entonces, para tener en cuenta, como les digo, aquí no aparece así, pero la totalidad, digamos, del título como tal es ficha técnica con productos requeridos, que ya la tenemos en la evidencia anterior, entre comillas, organizado. Vamos a revisarlo hoy nuevamente como para ajustarlo un poco más. Los términos de referencia para el contrato, pues recuerden que ya nosotros somos, digamos, unos negociadores en este momento con nuestro cliente para lograr darle la mejor opción de equipos para que pueda funcionar su red LAN y que pueda funcionar obviamente nuestra aplicación. Entonces somos más bien ahí como negociadores. Pero los términos del contrato también tienen que ver con la negociación y digamos que ahí nos toca hacer un poquito también como referente a lo que es términos legales para que precisamente no haya inconveniente a la hora de suministrar esos equipos. Y la lista de chequeo para evaluación de proveedores, pues obviamente yo les dije, vayan consiguiendo diferentes cotizaciones y muy seguramente esas diferentes cotizaciones son de diferentes proveedores. Entonces pueden estar inclusive vendiendo el mismo equipo con las mismas características, pero uno sea más económico que el otro. O un proveedor da mayor garantía, o el proveedor da mayor mantenimiento, o bueno, muchas cosas que nos ponen, digamos, a evaluar efectivamente qué proveedor es el mejor, porque a veces y los proveedores más económicos no quiere decir que sean los mejores. Entonces hay que evaluar todo eso. Hasta ahí dudas, muchachos. ¿Vamos bien? Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar ya con la presentación correspondiente. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, gracias. Muy amables. Bueno, entonces la ficha técnica de los productos requeridos y los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de los proveedores. Entonces aquí nosotros empezamos con base en la red LAN. Vamos a mirar qué elementos de hardware la componen y cómo lo vamos a mostrar y cómo lo vamos a caracterizar en esas fichas. ¿Ok? Entonces, básicamente una ficha técnica de elementos de hardware en la red LAN es un documento que escribe precisamente las características técnicas, las funciones y especificaciones de los dispositivos físicos que conforman la red. Esto sirve para identificar, comparar, instalar y mantener los equipos correctamente. Porque cuando tú tienes eso, pues entonces ya puedes verificar que efectivamente tengas en funcionamiento correcto tu red y así pueda obviamente funcionar tu desarrollo de software de manera correcta. Entonces, eh, para esa estructura general de la ficha técnica de hardware, lo primero que hay que hacer es identificar el elemento. Ahí nosotros tenemos en cuenta el nombre del equipo. Por ejemplo, si es un switch Cisco Catalyst 2960 o qué tipo de dispositivo es, un switcher, un router, un servidor, un punto de acceso, el fabricante, el modelo, el número de serie, la ubicación física, por ejemplo, del rack, del laboratorio, va a estar en la oficina principal, en ventas, en bodega, etcétera. Entonces, tú primero identificas cada dispositivo de acuerdo, digamos, más o menos a estas serie de condiciones o características, perdón. Entonces, esto no es una camisa de fuerza. Recuerden que yo siempre les he dicho que hacemos lo posible por tratar de
organizar todo de la mejor manera posible, pero si ustedes encuentran otros elementos que sirvan para poder revisar esa característica, entonces mucho mejor. Si no, pues pueden utilizar como ejemplo estos que estamos proponiendo. ¿Listo? Ahora bien, la descripción general, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la función principal de la red, que va a ser básicamente conmutar paquetes, administrar tráfico, brindar acceso inalámbrico o alámbrico también, eh, compartir, digamos, todos los dispositivos que se necesitan para que la red funcione, etc. Vamos a mirar, perdón, vamos a mirar dentro de la red el rol o posición dentro de la topología, cuál va a ser el nodo central, cuál van a ser los clientes, cuál va a ser el servidor, cuáles son los periféricos, etc. Así nosotros podemos identificar mejor el funcionamiento de nuestra red LAN. ¿Qué especificaciones técnicas? Pues ahí vamos a tener en cuenta según el tipo de equipo que se vaya a incluir. Por ejemplo, para los switch o routers hay que mirar, digamos, el número de puertos que tiene. Recuerden que pues no vamos a utilizar un switch de 12 puertos donde nada más tenemos, digamos, 2 equipos o 3 equipos. La idea es, digamos, acomodar eh, todos los equipos acorde a lo que se vaya necesitando. Ah, que la empresa creció, bueno, ahí sí, ni modo, pues toca cambiar a un router o un switch mucho más grande, de mayor potencia, de mayor robustez. Pero hay que acomodarse, digamos, a la a la primera organización que tenemos de acuerdo a la imagen que ustedes enviaron. Entonces, así mismo voy poniendo. Entonces, de acuerdo a estas especificaciones técnicas, pues también veo la velocidad de transferencia por puerto, la capacidad del switching o routing, los tipos de protocolo que soporta este switch, ¿verdad? La alimentación en cuanto al voltaje, el consumo de energía, capacidad de gestión. Eso lo debemos tener en cuenta para el caso de los switch y de los routers. Para las estaciones de trabajo o servidores, entonces vamos a mirar qué tipo de procesador maneja, el modelo, la velocidad, cuántos núcleos. Bueno, esos son, entre comillas, los equipos modernos, pero seguramente también nos debemos encontrar con equipos, digamos, un poco más antiguos que el procesador sea de otras características. Tenemos que tener en cuenta también cuánto de memoria RAM tiene, qué capacidad, qué tipo, el almacenamiento, cómo va a ser, qué capacidad tiene, la tarjeta de red, qué velocidad, qué tipo, qué marca, el sistema operativo que tenemos o que vamos a utilizar, qué fuente de poder y consumo de energía. Eso para las estaciones de trabajo o servidores. Para los puntos de acceso o antenas, para trabajar todo lo que tiene que ver con la Wi-Fi. Entonces, mirar la frecuencia, a cuántos gigahertz se maneja, el alcance aproximado, qué seguridad tiene, cuál es la potencia de transmisión, cuántos números de clientes van a estar soportados. Sabe que cuando referimos a los clientes es los diferentes eh, equipos que conforman la red que va a utilizar precisamente esos puntos de acceso o antenas. Recordemos que también dependiendo de la estructura física donde se aloja la red, asimismo pues toca colocar los diferentes puntos para que puedan tener, digamos, la fidelidad de la conectividad. Porque si necesitamos comprar más antenas o menos antenas, todo depende cómo coloquemos la topología de nuestra red. Para el caso de los periféricos, en el caso de las impresoras, las cámaras, los escáneres, todo esto también vamos a mirar qué tipo de conexión tiene, cómo se maneja, qué resolución, qué velocidad, qué capacidad, qué protocolos de comunicación.
Recordemos que también el tema de las impresoras, dependiendo del sitio donde se ubiquen, serán unas impresoras de mayor impacto o de menor impacto. ¿En qué sentido? Hay unas que, por ejemplo, en bodega, haciendo un inventario, necesita generar demasiados reportes y esa es una impresora que pues de alto impacto que tiene que tener mayor, digamos, fortaleza en ese sentido. Pero de pronto una impresora que tenga la secretaria que solamente es para sacar, digamos, las cartas, los comunicados, eh, digamos, los diferentes acciones que le diga el jefe, pues entonces ya puede ser una impresora de menor impacto que tenga una buena resolución, pero ya no tenga que imprimir tanto. Y eso, todo eso, digamos, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder organizar nuestra red. Perdón. Tenemos que ver la compatibilidad, los sistemas operativos compatibles, los protocolos de red que estén soportados y que sirvan para poderse comunicar, precisamente la compatibilidad con los otros equipos de la red. A veces queremos actualizar nuestro protocolo o nuestros equipos dentro de la red y resulta que la red de pronto es muy, digámoslo así, es viejita y entonces pues obviamente un equipo nuevo no lo va a soportar. Entonces toca, digamos, tener en cuenta todos estos elementos a la hora de poder organizar la compatibilidad dentro de nuestra red. Las condiciones operativas, lo que les decía ahora, dependiendo de la oficina donde esté, qué rangos de temperatura, humedad, si hace demasiado calor y es un equipo que no aguanta o se calienta, pues obviamente no puede estar allí. Los requerimientos eléctricos que tengan, digamos, las diferentes UPS que soporten cualquier caída de la energía o alzas de la misma y que permita, pues, eh, protegerlo, ¿no? Para que no se dañe. Que tenga, pues, digamos, las diferentes normas o certificaciones que nos permiten, pues, tener la garantía de que, pues, se pueda manejar correctamente. En cuanto al mantenimiento y el soporte, pues, dependiendo también qué frecuencia de mantenimiento se debe recomendar, qué tipo de garantía se tiene, qué soporte técnico del fabricante o el proveedor tenemos a favor de nuestros equipos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces esperamos a que se dañen para después actuar. Entonces, es mejor siempre tener como un cronograma de mantenimiento para precisamente poder tener los equipos funcionando correctamente, tanto hardware como software. Bueno, la fecha y responsable del registro es la fecha de elaboración y actualización, nombre y cargo del responsable. Entonces, esto tiene que ver básicamente con eh, los términos de, de las fichas técnicas, cómo las vamos a manejar. Entonces, aquí les tengo, aquí, términos de referencia. Este también se los voy a compartir para que lo tengan en cuenta. Básicamente es lo que ya explicamos. Entonces, perdón, término de referencia no. Aquí, ficha. Fichas técnicas. Entonces, aquí en la ficha técnica, cada uno de los equipos tiene unas características que son lo que lo identifica teniendo en cuenta su funcionamiento. Entonces, ahí está el router con sus diferentes características. Está el switch con sus diferentes características. Los diferentes puntos de acceso con sus diferentes características. Las impresoras con sus diferentes características. Las estaciones de trabajo con sus diferentes características y así todos y cada uno de los equipos que intervienen en el funcionamiento de la red. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta, que ese documento, pues entonces lo podemos organizar de esta manera
y así poder tener las características correspondientes a cada uno de los equipos que están dentro del proceso de funcionamiento de la red LAN. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Profe, ¿Claro? entonces, todo muy claro, pero tengo una duda. Dígame. Digamos, si la empresa no tiene pues una impresora, se descartaría esa ficha técnica, pues la tabla, Pues, mejor dicho. vale, buena la pregunta. Mira, recuerden que desde el inicio yo les dije que pues obviamente van a encontrarse ustedes en este momento con su usuario, o sea, con el dueño del proyecto de software que ustedes van a realizar, que quizás sea una empresa pequeña o sea inclusive un emprendimiento y que no tenga pues, digamos, una red como tal. Pero el ejercicio que estamos haciendo es para que ustedes puedan aprender a través de precisamente esta simulación cómo se construye una red y cómo sería todo el proceso. Entonces, digamos que si la empresa con que estás trabajando o el usuario con que estás trabajando no tiene las condiciones de hardware suficientes para construir una red LAN, pues hay que hacerlo, digamos, de manera imaginaria, por decirlo de alguna manera. O sea, lo vas a hacer, vas a construirlo como si tú estuvieses montando esa red con todas las características que te está pidiendo el ejercicio. Ya si la tiene, pues entonces se tomará en cuenta lo que hay. Pero si no, la idea es como que tú le vas a montar una nueva red a ese cliente con las características y la estructura que tú montaste inicialmente, donde dices que va a haber un servidor, eh, dos estaciones de trabajo, una impresora, un escáner, un router, un switch, un proveedor de internet, va a estar cableado. Eso es como la idea, hacer el ejercicio como para saber cómo se organiza la red y de qué manera la vamos a construir. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Vale. Daniel, cuéntame. Yo también estoy pensando que también cuando uno tiene que aprender a cómo resolver situaciones que se presenten en la red, ¿no? O sea, siempre hay momentos que cuando la red cae en algún momento cae, uno tiene que aprender a cómo resolver, uno tiene que tener eso en cuenta, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, claro, por supuesto. O sea, nosotros estamos estudiando algo que se llama análisis y desarrollo. En este momento estamos en toda la fase de análisis. Entonces, aquí es donde vamos a comprender cada uno de los elementos que constituyen la creación de un software a la medida. Entonces, dentro de esta construcción de conocimiento hay eh, muchos elementos que no es solo tirar código, como se dice jocosamente. Hay que tener en cuenta eso que tú dices también. Hay que mirar cómo funciona la red, qué pasa si de pronto se cae, qué pasa si, por ejemplo, yo instalo mi software en uno de los equipos y resulta que los otros equipos no lo leen. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a revisar cada uno de los, digamos, aspectos que me permitan a mí el buen funcionamiento de mi software. Por eso, en la medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo un poquito más de cada uno de los temas y así pues podemos llenarnos de requisitos que cuando salgamos al campo laboral podamos tener mayor conocimiento de todo. ¿Listo? Bueno, Muchísimas Eric, gracias, profe. vale, para servirte. Eric, ¿tienes algo más que preguntar? Buenas noches, instructor. Tengo una duda. Dígame. ¿Qué tipo de persona debe ir en el nombre del responsable de cada equipo? Bueno, ahí la idea es que inicialmente de tu grupo debe haber alguien que sea como el especie del que levanta la información acerca de las características de los equipos de la red. Entonces hay que poner, digamos, un responsable para hacer ese proceso. Es como cuando, por ejemplo, llegas con tu equipo de trabajo a la empresa y lo primero que te dicen, bueno, mira, aquí está nuestra red LAN y necesitamos saber cómo está, que hagas un diagnóstico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que organizar
una ficha técnica de cada uno de los equipos y mirar en qué estado está. Entonces, la persona del equipo que se encarga de hacer ese levantamiento de información es el que toma los datos de todo eso. Entonces, ahí pues puede haber la firma o el nombre de alguno de los compañeros del equipo de trabajo. Listo, señor, muchas gracias. Vale, para servirte. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, después de que estamos hablando precisamente de la ficha de la ficha técnica de los productos requeridos, vamos a mirar los términos de referencia para el contrato. Entonces, eso es un tema básicamente que tiene que ver con el aspecto, entre comillas, legal, ¿ya? Nosotros también debemos conocer algo del tema para poder asesorar correctamente a nuestro cliente y no dejar que digamos, le metan los dedos en la boca, entre comillas. Toca asesorarlo, que sepa de que lo que va a firmar como contrato tenga unos términos y condiciones que sean favorables, obviamente, para el cliente. Entonces, en ese orden de ideas, los términos de referencia para un contrato de suministro de equipo de materiales para la implementación de una red LAN, primero debe tener el objeto del contrato. El objeto del contrato tiene que tener como la explicación clara de lo que se está contratando. ¿Ok? Ahí es donde lo que diga allí es lo que se cumple y más nada. Entonces debemos hacer un objeto de contrato que, digamos, sea muy específico y claro a la hora de ejecutarse. Entonces, por ejemplo, el presente contrato tiene por objeto el suministro, entrega e instalación de equipos y materiales tecnológicos necesarios para la conformación de una red de área local LAN en las instalaciones de la entidad, garantizando conectividad, seguridad y desempeño óptimo de los sistemas informáticos. Ya con ustedes, con ese objeto de contrato, están, entre comillas, garantizando que el proveedor que firme ese contrato sabe que debe realizar todo lo que dice aquí. Entonces ya ustedes, digamos que, le dan tranquilidad a su cliente. Debe tener también, digamos, el alcance del suministro. O sea, ¿qué tanto es lo que va a entregar? Ah, sí, señor. El proveedor deberá suministrar todos los equipos de hardware, accesorios y elementos de conexión requeridos para la implementación completa de la red, incluyendo switches, router, puntos de acceso, cableado estructurado, patch panel, racks, canaletas, conectores, equipos terminales, elementos de energía y protección, instalación, configuración y pruebas de conectividad. Si ven que toman en cuenta cada uno de los elementos, aunque parezca pequeño, para tenerlo en cuenta dentro de la red. Eso era lo que inicialmente queríamos que ustedes mostraran en su gráfico de red, donde se viera cada uno de esos dispositivos que se necesitan. Mira que aquí tienen en cuenta hasta los conectores RJ45. Imagínense. O sea, debe tener obviamente los conectores para los cables y conectar los equipos de manera alámbrica. Y así todo lo que se necesita aquí, que es muy importante para que la red funcione. Entonces, aquí se le da el alcance de lo que el proveedor debe entregar a la hora de suministrar sus productos. ¿Qué obligaciones debe tener el contratista? El contratista deberá entregar los equipos nuevos, originales y con garantía mínima de 1 año. Y ahí eso es inmancable. Instalar y dejar en funcionamiento todos los componentes de la red LAN. No que llegue, te los entregó ahí en la caja y ahí eso es problema suyo, usted verá qué hace. No, usted me lo entrega funcionando, que todo esté correctamente organizado. Brindar capacitación básica sobre la operación y mantenimiento. Pues claro, puede que dentro del equipo de trabajo de la empresa haya quien sepa del tema, pero ¿y si no hay? Entonces, o de pronto sabe, pero no lo sabe todo. Se sabe que todos en algún momento somos ignorantes de algo en particular y siempre estamos aprendiendo. Entonces, la capacitación sobre la operación y mantenimiento.
Presentar fichas técnicas y manuales de los equipos. Aquí ya te entregan la ficha técnica de cada uno de los equipos con las características que estuvimos hablando ahorita. Cumplir con las normas técnicas, puede ser la 802, la 568 o RITIE. Esas son las obligaciones que debe tener, por ejemplo, el contratista. ¿Qué obligaciones debe tener la entidad contratante? O sea, su cliente, su usuario. La entidad deberá facilitar el acceso a las áreas donde se realiza la instalación, recibir los bienes mediante acta de entrega y verificación técnica y efectuar los pagos conforme a lo establecido en el contrato. Eso es lo que debe hacer el que compra los equipos. Lugar y plazo de ejecución. El lugar, las oficinas de la entidad contratante. El plazo, el contratista dispondrá, por ejemplo, de 30 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio para la entrega total de suministro de instalación. Esto es importantísimo, los plazos, porque si ustedes no lo colocan en el contrato, como jocosamente dice, el contratista puede terminar mamándole gallo al contratante y le entrega equipos cuando le da la gana. Entonces, siempre dentro del contrato se debe garantizar que efectivamente haya un plazo establecido y que se pueda entregar en los tiempos en que realmente se necesitan esos equipos funcionando. Forma de pago, muy importante, quizás lo que más le interesa al que vende. Bueno, a ambas partes, ¿no? El valor del contrato se pagará así, 50% con la firma del acta de inicio. Normalmente siempre hay una póliza, porque pues ustedes saben, si es, digamos, una red que pueda costar, no sé, 100 millones de pesos, eh, eso te va precisamente a generar una inversión inicial fuerte que tú debes garantizar que efectivamente te cumplan. Entonces debe tener, digamos, una póliza. Y 50% contra entrega en las instalaciones y aceptación satisfactoria de los equipos. Garantías. El contratista deberá presentar la siguiente garantía: cumplimiento del 20% del contrato, ahí está, y calidad de suministro y vigencia mínima igual a la garantía de la fábrica. ¿Listo? Entonces con eso ya podríamos, entre comillas, decir que tenemos un buen contrato, digamos, organizado. Supervisión y control. La supervisión del contrato estará a cargo del área de tecnología o sistemas de la entidad, quien verificará la calidad, entrega y funcionamiento de los equipos. Tú siempre debes tener en la empresa alguien que sepa del tema para poder organizar precisamente la entrega de los equipos y que efectivamente se haga de acuerdo a lo que dice el contrato. Y el valor del contrato asciende a la suma de, en pesos colombianos o en dólares, pueden comprar, y ahí son ustedes los que deciden con el contratista o con el proveedor cómo se va a realizar el valor del contrato, el pago del valor del contrato. Criterios de evaluación. Las propuestas serán evaluadas conforme a los siguientes criterios. Recuerden que siempre se solicitan, digamos, diferentes cotizaciones, que es el ejercicio que estamos haciendo, para saber cuál es la que más nos conviene. Entonces, por ejemplo, el cumplimiento de especificaciones técnicas tiene una ponderación del 40%. La experiencia del proveedor le ponemos un 25%. El precio ofertado el 25% y el plazo de entrega y garantía el 10%. Cuando tú manejas un criterio de evaluación de la oferta, no vas como quien dice al dedo. Ay, no, me gustó esta porque tiene un colorcito azul. No. O ay, no, esta porque este es de mi amigo. Bueno, ahí sí ya es condición de cada quien cómo lo hace. Pero si tú lo haces, digamos, objetivamente, lo debes hacer de acuerdo a unos criterios de evaluación que te permitan ponderar cuál es la mejor oferta de acuerdo a cómo tú la organices. Esto es un ejemplo, pero tú puedes ponerle más ponderación, por ejemplo, a la experiencia del proveedor, o le quitas al cumplimiento, o le pones más al precio. Bueno, ya eso es criterio de cada quien, cómo se organiza y decide cuál es el mejor criterio para su oferta. Los anexos, pues obviamente debe tener los planos de la red con los puntos de conexión, las fichas técnicas de los equipos, el cronograma de ejecución, el formato de entrega y recibo a satisfacción.
¿ok? Y de eso entonces también está aquí los términos y condiciones, que también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de organizar el de ustedes, que debe tener. Obviamente todo esto es aplicado ya como a la red que ustedes están proponiendo. Esa red que ustedes me graficaron, seguramente con todo lo que ya vamos explicando puede ir modificándose y ustedes se dan cuenta, ah, no, me faltó poner dos equipos más, o me faltó poner el cableado, o me faltó poner el proveedor de internet, no sé. O así como está, está bien, entonces ya yo lo organizo de acuerdo a los términos de referencia de lo que yo necesite en mi red. Entonces, lo que hablamos, el objetivo del contrato, el alcance del suministro, las especificaciones técnicas, las obligaciones del contratista, las obligaciones de la entidad contratante, el lugar y plazo de la ejecución, la forma de pago, las garantías, la supervisión y control, el valor del contrato, los criterios de la oferta, los anexos, y así se hace de la mejor manera posible precisamente unos términos de referencia a la hora de realizar el contrato de suministro. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Cuéntame, Daniel. Profe, ahí en los contratos se le puede agregar multas como en los conciertos que a las personas, por si acaso una empresa proveedora no cumple con el contrato o algo así, para Claro, que es a cumplir. claro, claro. Esas son las garantías. En las garantías tú colocas que en caso de incumplimiento habrá una póliza, por ejemplo, que debe cubrir lo que tú has invertido, o también se le pone una póliza de cumplimiento al proveedor, que si incumple él tendría que pagar un dinero. O sea, ahí hay diferentes formas para poder lograr que se garantice de que cumpla el proveedor de acuerdo a lo que tú necesitas. Gracias, gracias, profesor. Ok. Miguel, cuéntame. La duda es la siguiente, como estamos hablando de que todo el diseño de la red y los equipos como tal no serían un caso real, sino un ejemplo, por decirlo así. Esas cotizaciones se pueden hacer no necesariamente de forma como tan real como ir a un lugar y cotizar los equipos y todo eso, sino que podemos consultar la información a través de internet. Sí, claro, precisamente la idea de conseguir esas cotizaciones es de acuerdo a cómo tú creaste la red. Te voy a poner un ejemplo. El servidor. Digamos, mi red tiene un servidor, entonces yo quiero un servidor con unas características especiales porque mi cliente, digamos, es un microempresario. Entonces yo puedo revisar en las diferentes páginas que ofrecen servidores, eh, un servidor con unas características donde me diga efectivamente la velocidad, la capacidad de almacenamiento, el procesador que maneja, mejor dicho, todas las características y con su respectivo precio. Porque lo ideal, obviamente, digamos, sí es un ejercicio, pero hay que tratar de alinearlo lo más posible a la realidad. Entonces, esas cotizaciones, pues, sí deben ser, entre comillas, digamos, revisadas, que sean reales. Porque no me puedes salir tú con un servidor que valga 500.000 pesos, que eso no existe. ¿Ya me entiendes? Entonces hay que buscar realmente un servidor bueno. Un servidor bueno, normalito, puede estar costando, no sé, 15 millones de pesos, por ejemplo. Pero el cliente, bueno, no tiene esa cantidad de plata, entonces uno de 10 millones, y así puedes ir organizando tu red de acuerdo a las capacidades que tenga tu cliente o que tú creas que tenga el cliente. ¿Listo? Yo eso lo entiendo, o sea, sí, los precios tienen que ser ajustados a a la realidad, pero digamos, consultados a través de la web. Claro que sí, por supuesto. Ok. Eso es. Bueno, listo, perfecto. Continuamos entonces.
Y la última parte es la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Recuerden que nosotros, esto que acabamos de decir precisamente, es lo que nos permite identificar qué proveedor es el que vamos a escoger. Entonces ya tú bien lo dijiste. Bueno, yo ubico en internet, entonces ya yo sé que Mechatronic me va a dar un servidor de estas características a este precio. Al costo me va a dar un servidor de estas características y a este precio. El éxito tiene una promoción de un servidor con estas características y este precio. Entonces, ya tú con esas tres cotizaciones, entre comillas, puedes hacer una evaluación del proveedor que te va a permitir precisamente decidir dónde lo vas a comprar. Entonces aquí también les puse un ejemplo de lista de chequeo para que puedan evaluar a ese proveedor. Entonces, obviamente el proveedor tiene que tener sus datos generales, el nombre, razón, NID, dirección, teléfono, representante legal, tipo de servicio. Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, es el ejemplo. La revisión legal administrativa, si realmente no es una empresa pirata, si tiene su certificado de representación legal, si tiene RUT, certificaciones, licencias, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de verificar que el proveedor que nosotros tengamos vaya a cumplir. Entonces, ahí les sirve a ustedes para saber cuál es el mejor proveedor. No vaya a ser un proveedor, como quien dice, de garaje. Evaluación financiera, estados financieros actualizados, si tiene solvencia, si está cumpliendo con los fiscales y los parafiscales. Todos esos son criterios que las empresas tienen a la hora de contratar a alguien. Entonces ustedes lo pueden tener en cuenta. La capacidad técnica, por ejemplo, ¿qué experiencia ha tenido? Ah, no, es que apenas es primera vez que va a vender productos de este tipo. Ah, no, es una empresa que tiene 50 años en el ambiente laboral y tiene referencias, mejor dicho, poderosas. Y así, ¿qué personal técnico tiene? ¿Cuánta infraestructura y herramientas tiene? Si cumple con las diferentes normas, si tiene las garantías que de acuerdo a lo que ofrece. Cumplimiento y desempeño previo, historial de contratos anteriores, los que le decía, calidad del servicio prestado. Ustedes pueden llamar a la otra empresa, ah, no, el contratista eh, de eh, equipos X, te vendió unos equipos a ti, ¿cómo te fue con él? Ah, no, sí, perfecto, el tipo es bien, nos ha mantenido los equipos y ya tienes tú una referencia para que puedas también decidir si escoges o no ese proveedor. La evaluación económica, pues obviamente eso es tremendamente importante porque eso es lo que te dice si tienes sí o no para comprar lo que te da. Y pues el resultado final, las diferentes ponderaciones, como lo hicimos ahorita, que es lo que te permite a ti como identificar cuál es la mejor oferta de acuerdo al proveedor. Eso, ya pues una firma de quien hace la gestión como tal para poder saber si efectivamente se puede o no se puede tomar ese proveedor. Eso es lo que debemos realizar en esta evidencia. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Listo. Profe, Muchas gracias, Eric. una Muchas gracias, pregunta. Cristian. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Miguel. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces ahí le dejamos el insumo necesario para realizar esta evidencia y continuar avanzando con lo que tengamos pendiente de las evidencias anteriores. Entonces, muchas gracias por su asistencia y feliz noche. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame, Que Cristian. vaya. En el anuncio que usted dejó el 15 de octubre sobre que uno tiene que estar al día con las actividades, ¿cuál es Ujú. el plazo para estar al día? El plazo es ya. No, mentira, no, la idea es que te pongas al día, tratar de ir con la actividad actual. O sea, si tienes por ahí, ponle tú 4 o 5 actividades pendientes, en 2, 3 semanas máximo, dejarlas al día, cosa que te pongas al día ya con la actividad actual. Ok, el foro ese creo que es hasta el 26, si mal no Sí, estoy. sí, el ¿Qué foro es pasa hasta el si se 26. llega a cerrar un foro y uno no lo responde?
Pues la idea es que estén pendientes porque, por ejemplo, los foros solamente los puedo dejar abiertos 3 semanas. Entonces, no puedo estar devolviéndome a abrir un foro para que hagan el aporte. Cada vez que se abre un foro, tienen 3 semanas para que ustedes puedan hacer sus aportes. Entonces, hagan énfasis en eso y hacen su aporte y ya quedan listos. Vale, comprendo. Ok, vale, para Gracias. servirte. Franklin, cuéntame. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Profe, en esta evidencia, eh, por ejemplo, en la evidencia pasada, yo coloqué las características técnicas de los equipos, Sí, que son reales. Entonces, nuevamente lo que haría era pasarlas, como decir, a esta y retroalimentar nuevamente esta evidencia, ¿cierto? tal cual, exactamente. Organizarla, entonces ya ahí, pues, como ya hiciste la ficha técnica de acuerdo a lo que se pidió en la anterior, obviamente que esté correcta, porque como te digo, hay algunos compañeros que me presentaron unas fichas que aunque se las acepté, no tenían, digamos, las características del equipo como tal, sino decían, no, servidor, a este equipo va a funcionar como servidor. Ya, ajá, pero ¿y qué procesador tiene? ¿Y qué velocidad maneja? ¿Y qué capacidad tiene? O sea, tiene que tener las características que me permitan a mí identificar cada uno de los equipos. Entonces, en esta evidencia, sí vamos a hacer más énfasis en efectivamente las características tal cual como las estuvimos explicando. Ok, profe, listo, muchas gracias. Dale, para servirte. Jenny, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta, si por ejemplo yo en algún foro no participé, ¿hay manera de recuperarlo? Los que ya se cerraron, no. Los que ya se cerraron ya no hay oportunidad. Toca que En- te enfoques en el que está abierto. ok, y entonces los anteriores uno tiene que presentar algún trabajo o cómo se No, realizaría, ¿sí? ya eso queda así. ¿Ya queda así? Ujú. Ah, ok, vale, listo, vale, instructor. Vale, muchísimas gracias. Ok, para servirte. Eric, cuéntame. Profe, qué pena. Instructor, una pregunta sobre las listas de chequeo que, o sea, que ahí nos mostró sí en el PDF. ¿Toca hacer así algo similar a lo que vio y algo más de adicionar esas columnas de que sí cumple o no cumple y observaciones también toca llenarlo? No te alcancé a escuchar bien, pero entiendo que me preguntas si la ficha técnica hay que agregarle algunas columnas. ¿Eso es lo que me dices? Señor, qué pena es que Sí, que me estás diciendo que si debes, que si puedes agregar algunas columnas en las o sea, características de la... esas columnas que, o sea, que yo vi en el PDF que decía de que si cumplía o no cumplía y las observaciones, ¿toca llenar eso o no es necesario? Pues lo ideal es que tú organices tu propia ficha de acuerdo a los criterios que necesitas. Precisamente por eso hicimos, digamos, un ejemplo y ya pues cada quien toma como ejemplo, como base, las características de los equipos. Por ejemplo, hoy hicimos una, digamos, una explicación donde podrías tú organizar mejor esa ficha técnica. Listo, gracias. ¿Listo? Señor. O sea que eso es como una manera de hacer de hacer la lista. Sí, la idea es esa, que la Perfecto. ficha quede digamos, con las características que te convengan a ti para que se vea realmente de qué está compuesto el equipo. Listo, chévere. Ok, para servirte. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta ahí hoy. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Profe, una pregunta antes de irnos. Sí, ¿Sí señor, me diga. escucha? Sí, Sobre el señor. contrato de esta evidencia, ¿es necesario que el cliente la firme o solamente es colocar pues el No, desarrollo del no, contrato, qué va a obtener, qué se necesita, con qué se va a desarrollar? Bueno, cosas así no, para no. tenerlas en cuenta. No es necesario que pongas a firmar
a nadie porque pues Ah, ok. obviamente estamos haciendo, digamos, un ejercicio interno aquí para que ustedes sepan cómo se construye Ah, el ok. contrato o los términos de referencia. Listo, Si listo. tienes confianza con tu cliente o con tu usuario, pues se lo puedes mostrar. Mira, ve, cómo quedaría algo así. Entonces él te podrá decir, ah, sí, chévere, quítale esto, ponle aquello. De pronto también desde su sapienza te puede ayudar a construirlo. Si tienes Ah, confianza con él, de pronto si tiene tiempo, no sé. Pero digamos que es algo interno de nosotros como para que aprendamos cómo se hace. listo. Como si fuera una retroalimentación. Si Tal lo cual, deseo así. Ok. tal Profe, cual. otra cosa también sobre las calificaciones en Sofía. Usted dijo que eran 6, ¿cierto? De Sí, las que usted colocó. ajá. Pues a mí anoche me aparecieron solamente 5 que están aprobadas. Bueno, Por... entonces escríbeme al interno, al WhatsApp. Me recuerdas tu nombre, de qué ficha y la revisamos. ¿Listo? Listo, listo. ¿Puede Bueno, compartirme su número de WhatsApp por acá? 300 Sí, 300 83 83 83 83 83 147. 147. Listo, Ujú. profe, gracias. Vale, para servirles. Bueno, muchachos, feliz noche entonces.